Bueno, buenos días a todos. Hoy tenemos a la licenciada en psicología Gabriela Tiziani, experta en lo que es trauma infantil y adolescencia. Y bueno, nos va a comentar un poquito lo que es el trauma. ¿Qué tal, Gaby? Bienvenida. Hola, gracias por la invitación. Bueno, Gaby, si querés comentarnos un poquito, ir metiéndonos en el tema para que la gente que por ahí no conoce mucho, porque todos tocamos muy de arriba y no conocemos muy a fondo cómo es el tema y qué es lo que debemos hacer y las prevenciones o qué se puede llegar a hacer cuando encontramos una criatura que está pasando algo malo con un trauma, ¿no? Sí, sí, yo me formé en clínica de niños y adolescentes porque cuando me recibí y empecé a atender pacientes, atendía a los adultos y veía que había justamente traumas infantiles y dije, bueno, quiero para poder entender al adulto, aprender qué pasa con la infancia, profundizar más ahí. Por eso hice la especialización. Y ahí descubrí también un mundo hermoso que es poder trabajar directamente con los niños en la terapia infantil, ¿no? En terapia con niños. Y, y bueno, tanto al niño que está en el adulto como al niño real, encontrar qué cosas se pueden hacer. Y una de las cosas que más me llamó la atención de este trabajo y que me gustó es que cuando uno está trabajando con la infancia, con niños de todas las edades, eh, pero digamos anteriores a la adolescencia, todavía hay mucho tiempo para generar intervenciones que puedan ayudar a ese aparato psíquico, a ese psiquismo, a ese niño a poder eh, compensar o reconstruir aquello que no estuvo de origen o que no está dentro de su ámbito familiar, que algunos lo llaman intervenciones estructurantes, porque permiten como estructurar, ¿no? Algo más Claro, lo que falta. Entonces, bueno, y ahí también poder detectar, porque por ahí eh, el trauma es una palabra muy generalizada, pero podemos dividirlo en, em, hay situaciones en las que el niño vive una inhibición, o sea, siente que no puede, ¿no? Está inhibido de, ¿no? Se siente menos, siente que no puede, entonces eso lo puede llevar a cosas como incluso un extremo como el bullying, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? claro, Porque se siente menos. Otra puede ser por carencia, por falta, por déficit. No sé, no tuvo determinada cosa que tenía que tener, o viene con un déficit determinado de nacimiento, o hay algo que nunca se dio en su historia, ¿no? Por ejemplo, un sí, abandono, justamente. exacto, el abandono y por ejemplo el caso de Matías, que está el video acá, que cuando Claro, que le van a dar claro. la adopción, ¿no? Que también a él le cuesta ser adoptado. Exacto, exacto. Entonces, esas cosas son de déficit y eso también, porque hace que eso sea como una carencia que está en la estructura. Y la otra ya es por una situación dramática, por una situación puntual que haya causado un trauma. Entonces, cuando en cada una de las tres podemos intervenir y podemos hacer cosas para que el niño después no tenga un futuro de una estructura patológica, digamos, de vida. Claro. Em, Me imagino que lo más sí, importante acá es el tiempo, ¿no? Porque no debe ser algo, es frustrarte constantemente hasta que le agarre, digamos, hasta que pueda encaminarse, porque no debe ser nada fácil trabajar ese trauma. sí, porque en todos los casos, en estos tres modelos, los tres se necesita tiempo. Y la terapia con niños es con tiempo también, ¿no? Se necesita ese tiempo porque es muy distinta la terapia con adultos, que con adultos uno puede aplicar diversas técnicas, pero que pueden ser incluso como más puntuales para resolver algo puntual y todo. Con los niños es un proceso sí o sí, no hay algo puntual que puedas aplicar, pero sí ir acompañando para que poder ayudar a que eso que faltó, eso que se rompió o eso que no es suficiente, digamos, se pueda compensar de alguna manera con la terapia. Entonces, bueno, esa es la clave. Y bueno, cómo se trabaja con el juego principalmente y con los padres, sí, Claro, sí hay, o con sí, el contexto que sea que haya, ¿sí? Eso es súper importante. con el territorio.
totalmente. De hecho, muchas veces me ha pasado en sesiones con niños que toda la sesión era jugar con el niño y yo misma pasarla súper bien, pero lo importante de la sesión era al salir del consultorio y cruzar dos palabras con la mamá. Claro. Esas dos palabras hacían toda la sesión. Entonces, o después, bueno, obviamente cada tanto citarlos a los padres, si están, si no están, la abuela o con quien convivan, no importa, pero ese es el trabajo real, ¿no? Que se hace. Y después sí, con el niño se pueden hacer cosas, ¿no? Pero quería ver el tema del trauma que decías vos y de las tres que te dije, la última, que es la de una situación puntual. Ahí me gustaría traer lo que dice Gabor Mate, que es que cuando hay un hecho traumático, y esto es más ahí en ese punto, ¿no? Cuando hay un hecho traumático, cuando hay algo que rompe, ¿no? Algo disruptivo, violento, lo que sea, em, lo que trauma, dice Gabor Mate, no es en sí el hecho, sino no tener a quién acudir. Claro. Y ese punto es clave, porque nos da esperanza de que si hay alguien, si nosotros quien sea, puede estar ahí acompañando y puede tener el chico a quien contarle lo que le está pasando, solo eso sirve para que eso no se transforme en un trauma. Sí, perfecto. Me encantó. Totalmente. Por eso qué importante que es, a veces andamos tan acelerados, ¿no? Que hay padres que van a buscar a los chicos a la escuela y ni siquiera le prestan la atención a la carita esos 10 primeros minutos, como decir, tu día fue un desastre, ¿no? O tuviste, o te pegaron a él, o qué pasó. Normalizan tanto que los chicos ni siquiera hablan después. Y eso es una acumulación día tras día que se puede convertir en un trauma también. Si me hacen bullying en la escuela o me tratan mal y no puedo recurrir a la persona que me va a dar la seguridad, estoy solo. Tal cual, tal cual. Y el estoy solo es mucho más traumático. ¿Pero por qué? ¿Por qué es traumático? Porque el niño, en la estructura, digamos, de cómo es la constitución psíquica de un ser humano desde que nace hasta que es adulto, todo eso es una etapa de construcción de la estructura psíquica, de todo lo que somos. Entonces, cuando una persona está en construcción, especialmente en la etapa infantil, que es donde no hay o donde todavía no está construida la posibilidad de generarse la propia seguridad. La seguridad está en el otro, o sea, está en los que lo sostienen. Sí, Y entonces necesita sí o sí, pero no necesita solamente por un tema de amor, que obvio que sí, que eso sí se necesita, ¿no? Que padres que te amen, familia, contención, sino que se necesita solo por el hecho de que no tengo los recursos todavía constituidos para defenderme solo en la vida. Porque nosotros nacemos inmaduros. Nosotros nacemos, somos la especie que más inmadura sí. nace, prematuros. Y que Porque nosotros, más tiempo estamos ligados claro, a los padres. exacto, exacto. ¿Pero por qué? Porque hay algunos que hablan de que la gestación del ser humano es de 2 años, 9 meses intrauterino y el resto extrauterino. Pero que son 2 años porque hasta que un caballo nace y a los 2 minutos ya está potreando, ya está caminando, corriendo, saltando y de forma autónoma chupando de la teta de la madre. Pero el ser humano, hasta que camina, habla y hace todo lo que hace un ser humano adulto, mínimo, lo mínimo, ¿no? Por lo menos hablar, caminar y pensar mínimo, mínimo necesitamos 2 años. Entonces, y después necesitamos mucho más tiempo, hasta ser adultos. Y de adulto también. De adultos a veces nos quedamos ahí en el camino. Entonces, que es tan prematuro el ser humano que necesita, sí o sí, para terminar de reconstruirse como un ser humano, no es Claro, que solamente porque necesita amor, que también, ¿no? Como digo, pero para hablar, para caminar, para pensar, para todo, ¿no? Porque somos seres en relación, no somos seres individuales. totalmente.
Y ese vínculo es lo que se necesita como base para ser un ser humano. Eh, de hecho, hay casos que se han visto en la historia de bebés que han quedado abandonados en la selva y que son criados por animales y después no se pueden volver a reinsertar en el mundo humano porque no son humanos. O Claro, sea, sí tienen cuerpo de humano, pero no son humanos. sí, sí, sí. Eh, Lo que pasa es que nos volvemos dependientes. O sea, lamentablemente tenemos 40 y pico de años y necesitamos de mamá, papá una aprobación o un reconocimiento. O sea, no podemos tener vida propia. No digo en todos los casos, pero la mayoría siempre necesitamos ese reconocimiento en algo, aunque sea en algo chiquitito. Ahí Lo hacemos. está, porque lo que justamente en la conducta hasta biológica, hay un autor que se llamaba John Bowlby que hablaba del apego y él mismo, que en algún momento fue muy criticado, pero hoy por hoy se revaloriza esa teoría, porque él lo que decía es que esto es biológico, necesario, que hay una conducta que desarrolla el niño y que también desarrolla el adulto, que es la conducta de apego y que la conducta de apego es biológica porque justamente por eso, por supervivencia. O sea, ese apego es por supervivencia. Ahora, el tema, la cuestión es que cuando vayamos creciendo y madurando podamos ir, primero que podamos generar un apego seguro. Si generamos un apego seguro, tanto del lado del niño como del lado del adulto, porque Bowlby dice que no es solo de un lado, es de los dos lados. Claro, 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 sí. Mm. Entonces, si nosotros generamos un apego seguro, cuando ese niño crezca, no va a necesitar más la dependencia. O sea, podemos ir hacia la independencia. Nunca vamos a ser del todo independientes porque no somos animales, pero sí podemos ser lo más independientes posibles. Pero sí, eso sí, si el apego original y la Claro. dependencia original es sana y el ambiente que genera esa dependencia es un ambiente sano. Sí, yo creo que a veces la palabra trauma es como que la valoramos como si fuera algo muy, muy grave, ¿no? Y a veces hay traumas pequeños, como por ejemplo una lealtad de que quiero estudiar otra cosa y no, como mi papá o mi mamá quieren que yo sea esto, voy a terminar estudiando esto cuando me voy a frustrar mi vida y me la voy a complicar, y me va a generar otro trauma, pero y no lo vemos como un trauma, ¿no? Lo vemos como algo natural, que te dicen, che, mirá qué bien tu hijo, va a seguir tus pasos. ¿Y alguien le preguntó si realmente quiere seguir los pasos o lo está haciendo para que el padre lo vea o para que la madre la vea, ¿no? Eh, y son pequeños traumas también eso, porque a la larga son pequeños traumas que te van a terminar atando a tu vida, capaz que no terminás trabajando de eso, queriendo arrancar para atrás, capaz que no continuás, o sea, y todo por una Ujú. lealtad también, que no deja de ser un trauma también, pequeño aunque sea. Claro, eso, si querés, en las tres categorías que te dije al principio, lo podemos ubicar en la inhibición. O sea, te sentís tan dependiente a lo mejor, emocionalmente, que te inhibís, entonces haces lo que te dicen que tenés que hacer, pero inhibís tus propios deseos. No realizás tus Claro. propios deseos porque seguís lo que te dicen los otros. Y sí te puede llevar a esas cosas. Entonces, creo que la clave está, sea cual sea el contexto, ¿no? La clave está que los niños puedan tener, o todos los seres humanos cuando somos niños, podamos tener primero esto de algún apego seguro, eh, porque si no es seguro, genera estas inhibiciones. Mm. Porque no sé si, o sea, el apego, por ejemplo, el apego ansioso, que es una variante que no es la segura, es alguien que dice, yo si no hago lo por ahí, por ejemplo, con este caso que vos decís, ¿no? Si no hago lo que me dicen o lo que los demás quieren, no me van a querer. Claro, Entonces, para que me quieran, yo no estoy seguro si me van a querer o no, en realidad. Y hay otro apego que es el elusivo o el indiferente, que es el que está seguro que no tiene, no tiene la contención que tiene que tener. Está claro. seguro de que no lo tiene. Y qué lástima que Entonces, esté normalizado, ¿no? Porque lo vemos normal esas cosas. sí, No la podemos ver, no sí, la detectamos. sí, Es sí, una locura. sí, lo hemos normalizado y porque vivimos así, Claro, vivimos tan vivimos acelerados así. que no paramos 2 segundos a ver nuestros hijos. Sí, Bueno, sí, sí, vivimos de esa forma. Es que
es que hay tanto para hacer, ¿no? Hay tanto que hacemos o tantas cosas durante el día que después el día no alcanza y no alcanza para estar un ratito con los chicos eh, ahí, nada, presentes. Creo que hay una creencia que, bueno, lo hablé en uno de los videos y yo siempre lo digo, ¿no? Creo que los padres no saben ser padres, los hijos no saben ser hijos porque no nacemos así, pero tampoco hay una comunicación en el medio. ¿Por qué? Porque Sí, tenemos miedo a que nos diga que un hijo te diga que está fallando o tenemos miedo a decepcionar a nuestros padres. Entonces más vale, me callo, no digo nada y que corra. Paso. Pero nunca nos ujú, sentamos a hacernos cargo, ¿no? Che, no te felicité porque rendiste bien, o mirá, la verdad que me dolió que haya hecho esto, porque estaría tan bueno que pudiéramos comunicarnos, pero no lo sí, hacemos. Ese es uno de los grandes problemas. exacto, exacto. Estaría bueno que podamos comunicarnos. Em, Creo que más allá de enseñarnos a ser padres o enseñarnos a ser hijos, eh, la humanidad tendría que poder empezar a mirar estas cosas básicas que necesitamos como seres humanos. Uno es la seguridad que decíamos al principio, porque si podemos verla, también podemos crearla. Entonces podemos crearla con la gente que tenemos a nuestro alrededor, con lo que les pasa y entender también que el vínculo, cualquier vínculo que sea, requiere de tiempo, ¿no? De estar, requiere también de regularidad, ¿no? Entrar y salir y desaparecer y nunca más, pero estar, eh, requiere su espacio, ¿no? Requiere su espacio. Y entonces a veces con los hijos no tenemos ni tiempo, ni espacio, ni regularidad, ¿no? Y, Los chicos a y, veces están todo el día fuera de casa haciendo actividades y nos vemos a la noche mientras cocinamos, todo el mundo estresado, a dormir porque mañana hay que levantarse temprano y así es todo el día. y qué importante también que ponerle en casos también de chicos adoptados o también de hijos, ¿no? De hijos, no dejan, son todos hijos, perdón, porque por ahí me malinterpretan, ¿no? Pero me refiero a uno ama incondicionalmente, pero qué importante también que las madres sepan que se pueden frustrar, ¿no? Porque esto lleva tiempo, presencia y silencio. Qué bueno eso que decís, porque justamente pensaba en otro autor muy importante para nosotros en psicoanálisis con niños, que es Winnicott, y él lo que decía es que el niño nace en un estado totalmente de indefensión, totalmente indefenso, o sea, no puede valerse por sí mismo en ningún sentido. Entonces, no tiene tampoco una estructura, un aparato psíquico creado, viene totalmente en blanco. Entonces, necesita de un ambiente facilitador, así lo llama, un ambiente facilitador que facilite esa inmadurez, o sea, que permita la inmadurez para que le dé tiempo a ese bebé a que se desarrolle. Entonces, para eso, esto a mí siempre me encantó esta idea y cuando lo viví como mamá, lo vi en carne propia. Él habla de que la madre cuando está embarazada en el último trimestre, los últimos meses o el último mes, especialmente, que se genera a nivel psicológico como una especie de estado psíquico no por fuera de lo normal, por decir así, donde él lo llama preocupación maternal primaria, que es, dice, está como aislada, es como que se vuelve, ponerle medio autista, por decir así, como que se Sí, vuelve, se repliega sobre sí misma, le deja de importar todo alrededor y solo está como psíquicamente desconectada del mundo exterior. Y luego, ¿esto para qué es? Es para preparar el aparato psíquico de la madre para que cuando nazca el bebé pueda tener la capacidad de, digamos, recordar, entre comillas, su experiencia de bebé porque su cuerpo necesita entender lo que le pasa al cuerpo del bebé para responder a su necesidad. Si el bebé claro. necesita, tiene hambre, qué sé yo. Y viste que siempre se dice que el llanto de la mamá solo lo entiende, el llanto del bebé solo lo entiende la Entendiendo la mamá, mamá, dice, solo la sí, mamá entiende lo que quiere. Es por eso, es porque hay una identificación biológica inconsciente que la madre no sabe por qué lo sabe, pero lo sabe lo que le pasa es como una especie de intuición, pero esa intuición en el fondo es porque tu aparato psíquico, tu inconsciente te está trayendo la experiencia vivida como bebé para saber qué le pasa al bebé, como una claro. identificación. Sí, sí, Y entonces, claro, y que al principio necesita que ese vínculo mamá-bebé sea una fusión. Él lo llama la unidad relacional, está fusionado. claro. Pero que después la mamá tiene que empezar a fallarle al bebé, y ahí está lo que vos decías,
la mamá le tiene que empezar a fallar. Y ahí eso lo llama él madre suficientemente buena, pero suficiente es la palabra clave. ¿Por qué? Porque no es la madre más buena del mundo, es la suficiente, hasta ahí. Porque tiene que poder empezar a fallarle un poquito al bebé para que el bebé pueda pedir también, ¿no? Que no darle todo, o sea, darle la teta todo el tiempo, no. Tiene que empezar a espaciar los tiempos. Y esa manera, cuando el espacio se hace, es en ese espacio que el bebé se puede crear a sí mismo. Y puede decir, si yo no tengo la teta todo el tiempo metida en la boca, la puedo pedir. Me puedo Claro, dar cuenta que tengo que pedirla. Y entonces si la puedo pedir, qué bueno puedo eso. generar una comunicación y poco a poco entra la palabra. Entonces eso de fallar es lo que hay que hacer. O sea, no hay que estar todo el tiempo. Ahora, tampoco eso implique que lo soltamos al mundo prematuramente, entendiendo o no entendiendo que son inmaduros y que siguen necesitando nuestro apoyo. Es como buscar un equilibrio ahí, ¿no? Sí, además, bueno, también otra cosa que el bebé autopercibe el estado de ánimo de la madre, para mí, o sea, por lo menos para mí, ¿a qué voy con esto? Yo creo que como madre también está bueno entender que me puedo enojar si mi bebé no me deja dormir, porque cuando yo reconozco la emoción, esa emoción va a bajar. Si yo siento culpa por enojarme y lo voy a negar siempre, porque no puedo dormir y porque estoy durmiendo 3 horas, 4 horas nada más, peor va a estar mi sistema nervioso y el bebé va a estar conectado a la madre y peor va a ser. O sea, nos tenemos que permitir, es lógico que me voy a molestar de no poder dormir 3 horas, pero no porque mi bebé sea malo, sino porque no estoy descansando. Me lo tengo que permitir. Tal cual. Porque además ahí la cuestión está en que nuestro cuerpo, el de la mujer, por ser capaz de dar a luz, etcétera, está preparado para eso. Pero, ¿se me escucha? Sí, sí, bien. Porque está preparado para eso. Para lo que no está preparado es para, además de hacer eso, ir a trabajar, estar todo el día Claro, sin parar. no, es una Eso es lo que no locura. estamos preparados. Estar embarazada y estar en el trabajo, que está bien, son las reglas del juego hoy en día, ¿no? Pero que te tengan hasta el último mes trabajando. O sea, ¿cómo puede estar esa criatura adentro, no? Porque también, y tus estados de ánimo y suma todo, están conectados a vos. Y eso influye un montón también en el embarazo. Ellos sienten. Por eso te digo, si nuestro psiquismo está preparado para que podamos aislarnos del mundo con tal de poder dedicar lo que el bebé necesita, eso es lo natural. Bueno, vos fíjate que es claro, fíjate que hay casos que, por ejemplo, el bebé está durmiendo, él llora, la madre lo escucha, el padre no. Pero cuando hay un ruido afuera, el padre escucha y la madre no, sigue durmiendo porque su seguridad es el Exacto. padre. O sea, del Exacto. territorio para afuera, defende vos. Yo cuido a la criatura. Entonces, mientras que yo descanso, anda a ver vos el territorio. Exactamente. Y Exactamente. biológicamente es perfecto. Mira, tengo un caso de una chica que atendí hace poquito, que ella venía con un drama, acababa de tener un bebé, tenía más o menos casi un año, todavía no tenía, no, sí, tenía un año el bebé cuando la empezó a atender. Y ella estaba en un trabajo totalmente estresante, muy desgastante psíquicamente, estaba teniendo ataques de pánico, la estaba pasando muy mal en el trabajo. Y bueno, y era de 8 horas fuera de su casa, qué sé yo, y la que cuidaba al bebé era la niñera. Por supuesto, el bebé estaba hiperactivo, Claro. insoportable, tremendo. O sea, el pibe estaba representando el estado psíquico de la madre, por más que la madre estaba en el trabajo. Igual la madre llegaba mal, cansada, se peleaba con el marido, o sea, todo mal la vida, ataques de pánico, todo. Empieza a trabajar conmigo porque lo que quería era dejar ese trabajo, pero no sabía cómo, tenía miedo, qué sé yo. Bueno, habló con su familia, se organizó y lo pudo dejar el trabajo. Cuando todavía estaba trabajando, era un tema el dormir del bebé, porque el bebé no dormía, el bebé quería estar con ella, después el marido, que también trabajaba, lo hacía dormir y a veces él tenía mejor resultado que ella, o sea, era un caos. Claro. Cuando deja el trabajo, y empieza a dedicarse ella a estar con el bebé, al principio le costó un montón, porque, ¿qué es esto? O sea, ¿qué es esto? Que se mueve por todos lados, que no para, que me demanda. Fuimos trabajando mínimas cosas
por ejemplo, no sé, cómo tenía que estar ubicada la cama, porque, claro, era re incómodo, entonces como estaba incómodo, ella se ponía en estado de alerta, su sistema nervioso se desregulaba porque estaba incómoda. Bueno, logramos un simple cambio fue que la cama, en vez de tener patas, estuviera apoyada en el piso y el colchón, la cama del bebé, porque él ya no dormía en cuna, tenía que salir de la cuna. Claro, Hicimos simplemente una cama baja, que ella pueda estar con un almohadón al lado hasta que el nene se duerme y después se pueda ir a su cama. Esa pavada le cambió la vida me cambió porque la vida. ella empezó a estar tranquila, regulada, y como ella estaba regulada, el bebé se dormía rápido. Y así fue. Todo lo que era un drama al principio, y cómo hago ahora con el nene que no para, y necesito que venga mi marido y que me reemplace un rato porque no puedo más, con ese mínimo cambio, ella empezó a disfrutar de estar con el bebé todo el Claro. día, ya no necesitaba que él venga para reemplazarla, bueno, y así, ¿no? Como poder volver a su lugar, que era Sí, ese, su disfrutar lugar. ser madre, ¿no? O sea, y que no sea un Eso, sacrificio. O sea, empezó a disfrutarlo, exacto, eso es exacto. buenísimo. Escuchá, Gaby, ya que trajiste esto, ¿nos querés comentar también un poquito cómo trabajás con chicos adolescentes? Porque vos tenés más herramientas, además de la que es la psicología tradicional, y si nos querés comentar un poquito para que la gente Sí, con también te escuche. adolescentes me preguntaste. Adolescentes, chicos, lo que vos quieras, para que la gente también sepa que hay algo más, ¿no? Que se puede hacer, que no es algo que está perdido, ni que nos podemos frustrar, siempre hay una herramienta más para poder trabajar. Siempre hay algo para hacer y bueno, si vamos a lo que preguntabas al principio del trauma, eso siempre, digamos, la clave es trabajar generando espacios seguros. Entonces, eso puede ser dentro del consultorio, puede ser en otros ambientes. A veces también pido interconsulta con terapistas ocupacionales para que ayuden también en el ambiente a generar espacios seguros. Eso es una cosa. Después, con adolescentes, por ejemplo, el adolescente ya está en un intermedio. O sea, todo adolescente está en duelo. Sí, Siempre. Eso es natural. ¿Por qué? Porque tenemos que duelar el niño de nuestra infancia. Ya no es el mismo cuerpo, entonces hacemos un duelo por ese cuerpo. Ya no son los mismos padres, o sea, me di cuenta de que mis padres son otra cosa, que no son lo que yo creía, porque se cae el ídolo, digamos. totalmente. Y entonces tengo que hacer el duelo por esos Ya no es padres. la misma tensión. Ya no es la misma atención, pero además, aunque la sea, ya no me gusta esa atención. O sea, me doy cuenta que son seres que se equivocan. Hay una cosa que es medio un poco interesante y divertida a la vez, que dice Freud, que es que el, dice que la confrontación generacional es dolorosa para el joven y para los padres, pero ahí y solo ahí radica la evolución de la humanidad. Porque en el fondo lo que hace que cuando los chicos se rebelan es porque se dan cuenta, por ejemplo, que papá no es el jefe del mundo. Claro, Papá tiene que responder a una norma también. Las normas que él me pone no son de su deseo, son normas que él también tiene que cumplir. Entonces lo veo como uno más, ya no es el uno, es uno más. Y es fuertísimo darse todos más. cuenta de eso. Es muy doloroso. Lo que pasa es que lo reprimimos, lo olvidamos, no nos acordamos, pero todos lo pasamos a eso, ¿no? Y mamá también. Mamá es una más. Es una mujer que le pasan cosas, que se equivoca. No es la todopoderosa que yo creía que era. Y eso hay que duelarlo. A esos padres perfectos hay que Claro. duelarlos. Ahora, vos me decís, ¿y qué pasa cuando yo sufrí mi infancia y realmente nunca pensé que eran perfectos porque me hicieron daño y qué sé yo? Peor aún el duelo, porque no hay más posibilidad de que haya eso, que exista eso. Sí, yo creo, desde mi vivencia, ¿no? Que Sí, lo busqué 45 años, más o menos, para encontrar la manera. Cuando logramos no perdonar, porque no es como que eso que te dicen, wow, vos tenés no, no perdonás, porque lo que pasa pasó, es parte de tu cruz, la vas a llevar, que un día va a ser metal, otro día va a ser madera y hoy capaz que es de papel, pero la tengo que cargar igual. Sí logro formar esa empatía cuando empiezo a averiguar cómo fueron la vida de ellos. No lo voy a justificar, pero voy a decir, ah, mirá, cargó lo mismo que yo.
No la justifico, no digo que está bien y no quiere decir que te voy a perdonar y te voy a ir corriendo a abrazarte. Pero sí entiendo que vos estás viviendo Sí. el mismo calvario que viví yo o peor. Entonces eso me ayuda a bajar un decibel, Ujú. a que no me toque tanto, a que no me duela, a que ya sé que voy a tener algunas acciones o, por ejemplo voy a buscar algo que no va a venir y eso me ayuda a saber que no va a venir, ¿no? No voy a estar corriendo como antes esperando la palabra mágica que nunca llegaba y después me decepcionaba. Pero bueno, creo que Tal para cual. eso necesitas un grado de... Yo no sé si es madurez, es tocar fondo y salir de nuevo, ¿no? Y volver a renacer, porque no creo que sea un grado de madurez, sería ego. Me parece que es decir un Que, asco. que si, que si ese niño o ese adolescente tuvo un contexto terapéutico y un cuidado terapéutico, digamos, si no lo tiene en el ambiente, no necesita 45 años, 50 años, 60 años para hacer esa búsqueda, ¿no? Entonces sí es importante o sea, para eso sirve también la terapia con Mm. niños, con adolescentes, porque evita eso un poco, ¿no? Esa búsqueda. Se puede trabajar eh, de otra manera para no llegar a eso, ¿no? Y como decís, perfecto, acá no se trata de perdonar porque no somos nadie para perdonar, solo nos podemos perdonar a nosotros mismos, pero sí se trata de entender, como decís vos. Que me siga doliendo, sí, pero eso entenderé yo cuál es mi juego en eso, qué vengo a aprender con eso, bla, bla. Con eso que me tocó, ¿qué hago con lo que me tocó? Y sacarle el peso de que los padres tienen que estar obligados, ¿no? Yo creo que un padre no es porque te tuvo, un padre es porque lo siente. O sea, hay madres que abandonan, madres que crían otros hijos, madres que ni llegan a tener al hijo. O Sí. sea, nadie está obligado a nada, el amor no se obliga, el amor se da. O sea, hay que entender eso. Capaz que cuando le sacamos esa mochila de decir, ah, no, porque sos madre estás obligada. No, 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 el amor se da. Entonces, cuando le sacás esa Sí, mochila, y no le debe nada a nadie, digo, exacto, los hijos no debemos pedir cuentas, ¿no? ¿no? No nos deben nada y porque lo que nos tenían que dar era la vida. Exacto. Después, ahora, eso a nivel espiritual está buenísimo. Ahora, después el sujeto sufre. A nivel Y ahí carnet. vamos al sufrimiento, porque el sufrimiento implica que si bien no te deben nada y solo con la vida está, si falta contención, si falta seguridad, si falta apoyo, que todo eso está dentro, abarcado dentro del amor, pero puede haber amor y puede no haber ni seguridad, ni apoyo, ni nada, ¿no? Por lo que decimos, puede haber un montón de amor, pero está todo el día fuera de casa o súper estresado, no le está dando tampoco al chico lo que necesita. Yo creo que el problema es que, vuelvo a repetir, yo hablo desde mi experiencia, ¿ah? No, no quiere decir que otro viva lo mismo que yo. Aclaro siempre esto porque no quiero que después venga alguien a decir, yo hablo de lo mío. Yo creo que uno desde que nace, en mi ejemplo, hasta los 30 y pico de años, no sé si no 40, porque lo digo con toda la humildad, siempre piensa que está roto, o tiene una falla, o porque a mí, pero evidentemente, y tengo que salir a comprar cariño. ¿Y cómo salgo a comprar cariño? Dejo de vivir yo, de hacer cosas mías para hacer todo lo demás por una persona que capaz que ni te mira después. Pero no importa, yo tengo que salir a construirle los castillos a los demás, no construir mi propio castillo. Yo le tengo que construir el castillo de oro al otro. Pues eso va a Claro, hacer que me ame o me quiera. Y vivimos una claro, mentira, un vacío. totalmente, totalmente. Mirá, me haces acordar a un pacientito que tenía, que ahora ya debe tener como 18 años, pero en ese momento tenía 7 y, y había muerto su papá hacía poco, hacía unos meses. Entonces él jugábamos a las cartas, a distintas cosas. Entonces siempre él me cambiaba las reglas, siempre quería ganar, siempre. Entonces en un momento le digo, bueno, dale, hacemos un juego donde vos crees las reglas y yo acato tus reglas. Pero terminaba ganando igual yo, o sea, como que yo tampoco Claro, es que lo dejaba ganar a propósito, terminaba ganando con las reglas de él. Entonces se enojaba un montón. Entonces un día le digo, claro, a vos lo que no te gusta es perder, ¿no? Y me dice, y sí, me dice, si perdí a mi papá, perdí a mi perrito, perdí a mi mejor amigo y perdí a mi abuela. Claro que no quiero perder. O sea, mirá la lección que me dio sí. impresionante. Entonces, qué bueno que él tuvo un lugar donde decirlo eso.
Sí, bueno, a mí me pasa que se me había vuelto la pérdida algo tan normal que yo ya no largaba lágrimas. O sea, ¿me entendés? Estaba Claro. seco. Para mí era algo, era Bueno, más normal una pérdida que una vida. O sea, qué sé yo, como tú este eras nene grande, ¿no? también, este Era, nene también, no lloraba, no nada, no había llorado por la muerte del padre ni nada. que se te vuelve Eh, normal, o sea, ¿me sí, entendés? Como decía otra vez. Ah, sí, bueno, está bien, sí, es lo que hay, es lo que toca y es lo que, ¿me entendés? Está. sí. Y por eso, qué feo que es, ¿no? Que se vuelva tan normal para un chiquito eso, tan frío, ¿no? Tan, Sí. Y eso ayudó que poder ir ahí a ese punto y trabajar eso, obviamente lo trabajé con la mamá también, ¿no? Pero trabajar ese punto con él ayudó a que pudiera como, primero que tenía un nivel de hiperactividad excesivo, ya te estaba teniendo problemas en el colegio graves, que pudiera por lo menos bajar. acomodarse mejor, que pudiéramos jugar a juegos ordenados, porque los juegos eran totalmente desordenados, no había forma. Bueno, todo eso dentro de las sesiones se fue logrando y también dentro de la escuela. Y ponerle, no sé, si pasaba algo, yo iba a hablar a la escuela. También eso, ¿no? Es una forma de trabajar. Es estar Claro, en los ámbitos, en los espacios donde circulan esos chicos, porque una vez hablé con el entrenador que iba a fútbol, él, digamos, como que es también poder acompañar, hablábamos con vos ayer de ese tema de cómo nosotros también poder intervenir en los espacios donde están, de hablar con los entrenadores, de hablar claro, con las familias, para generarle, no solamente dentro del consultorio, sino fuera del el lugar consultorio, seguro. el espacio adecuado. Sí pasa que por ahí los menos flexibles a eso son las escuelas no son casi nada flexibles a nada, pero mucho menos a generar contextos especiales para chicos que tienen algún Y problema. Mm, además, bueno, yo voy a contar otra cosa personal, ¿no? Eh, el generar esa pertenencia, ¿no? Yo sí, lo digo en el libro y lo digo acá y lo repito y te lo vuelvo a agradecer a vos, Gaby, también. La primera beca que yo recibí, la segunda, no fue lo económico, sino que sentí que no solamente el reconocimiento, sino es mío, o sea, ¿me entendés? Por algo me lo dieron, o sea, es como la pertenencia de decir, wow, es algo mío, porque no, nunca sentiste pertenencia a nada. eso. Y a veces eso Exacto. ayuda, a veces eso ayuda más que algo económico, más que, porque es decir, loco, te lo ganaste, es el reconocimiento que nunca nadie te dio. O sea, es como, para el que lo vivió, es como que te dieron vida. Por eso yo lo Sí, nombro tanto, ¿me entendés? Porque es como que bajó el alma a mi cuerpo y dijo, tengo vida, alguien me vio, ¿me me entendés? Me vio, vieron. exacto. Y es lo Existo, que, ¿con existo. qué tan poquito, no? No necesitamos, o sea, es Alcanzaba con eso, con verlo nada nada más, más. claro. Y imagínate, me llevó Es 45 eso. años darme cuenta de eso. O sea, Y es eso, es tal cual, porque imagínate si eso se pudiera ser extensivo en la escuela. Imagínate, chicos, lo que estamos hablando, chicos en trauma, chicos en déficit muy grandes de contención de mirada, o sea, no hay nadie que lo mire. Cosas graves, ¿no? Cosas de violencia, de claro. abandonos, Y de ni te todo cuento tipo si de toda tu traumas. vida te dijeron que son inútil, imagínate. Exacto, Para cuando, romper la. especialmente en la violencia, en los casos de violencia Claro, especialmente, ¿no? Imagínate si esos chicos, así como viven en la escuela, en la casa, llegan a la escuela y en la escuela son vistos, son mirados. Una vez yo trabajé en una escuela, en varias escuelas en equipo de orientación, y en una vuelta yo trabajaba en una escuela que está en Flores, cerca de Bajo Flores, en Bajo Flores, cerca de una villa muy importante, se llama la 1114, donde ahí hay una comunidad de familias bolivianas que son padres nacidos en Bolivia y vienen acá y tienen hijos argentinos, pero o algunos vienen con algún hijo y entonces es un choque cultural muy fuerte porque como además ahí hay una comunidad, más o menos ellos siguen como si estuvieran allá, pero con las cosas acá es como un choque cultural. Y una nena venía en la escuela y le empezó a contar a la maestra que la madre le pegaba con una toalla mojada y que le pegaban con el chicote, ¿viste el chicote que sí. usan los bolivianos? Bueno, entonces se lo contó a la maestra y ahí digo lo del choque cultural, porque en realidad si hubiera sido padres argentinos con un hijo argentino y dentro de nuestra cultura, los chicos no cuentan en la escuela estas cosas. Pero esta nena sí, ¿por qué? Porque después yo cito a los padres, hablo con la madre no viene, cito a los padres, viene el padre.
Y hablando con el padre, él me dice, para nosotros esto es normal, nuestra forma de educación siempre es así. De hecho, el chicote es algo Sí. normal, común, que está en todas las familias, que es de buena educación Ahora qué educarlos locura. con eso. Pero para ellos es culturalmente aceptable, por lo menos dentro del ámbito de cultural del que ellos venían. Estamos hablando hace 15 años atrás, ¿eh? También es otra época de Bolivia, convengamos. Cuestión que para ellos era normal y era una buena educación. Es más, me dice en un momento, a mí me educaron así y yo salí lo más bien. Bueno, eso es su percepción, ¿no? Sí. Entonces le dije, bueno, mire, acá eso está prohibido por la ley y puede llegar a ir preso. Entonces eso acá no se hace y usted está viviendo acá y se tiene que adaptar a las leyes del lugar donde está viviendo. Nosotros como institución, yo tenía contacto con una jueza de menores para estar siempre atenta a cualquier cosa. Entonces, si yo hablo de estos con la jueza de menores, ustedes van a tener un gran problema. Ah, sí, bueno, yo no sabía, bueno, listo. La nena de un mes después y le contó a la maestra, yo no sé qué pasó en mi casa, pero no me pegaron más. Entonces, pero eso porque hubo una posibilidad de contarlo en la No, escuela y que la escuela haga una acción. Esto era fácil porque era una cosa cultural, no era psicológica, pero pero podría ser, como vos yo decís, un lugar creo, donde es visto el niño, ya yo cambia creo todo. creo que esas cosas que le pongas así cultural y que acá tu abuela te pega con la foto, tu abuelo con el cinto, bueno, mi cinto, palo, si querés sumemos lo que vos quieras. Voy a esto. Yo creo que la frustración que vos tuviste en tu infancia, que estás descargando el aire ahí, dejás de ser un adulto ahí para descargar todo lo que vos cuando eras chiquito decías, bueno, yo la llevé así, Totalmente, te pego así, y dejás de ser adulto. En el totalmente. momento que vos estás pegando, no sos más adulto. Pero no porque no, por la acción, sino psicológicamente Sí, empezás a ser ese sí. nene que te castigaron y estás dando castigo. Estás haciendo bullying, en otra palabra. Es exactamente lo que estás diciendo, porque, y vuelvo a lo que decía antes de Winnicott y el ambiente facilitador. Él lo que decía es que la forma de ser padres adultos es eh, reconociendo la inmadurez de los chicos, tanto de niños como adolescentes. Entonces, si vos reconoces que es inmaduro, no le vas a pegar porque vos no vas a, o sea, vos te vas a mantener adulto y vas a mantener niño al niño. Claro, Cuando vos entrás en una desregulación, porque lo que le pasa al sistema de una persona, de un adulto violento, es que se desregula. Y como se desregula, lo que sale es su animalito interno. Y si su animalito interno es un animalito que lo único que aprendió es violencia, sale violencia. Y no puede medir que está con una persona inmadura en crecimiento. Entonces, la clave está en eso, o sea, en que cuando estamos así en ese estado desregulado y violentos, somos niños, como dijiste vos, claro. estamos en un estado de Además, niño. yo me daba cuenta por el capricho, ¿no? Porque cuando él me pegaba, el perro, por ejemplo, se ponía delante de él y se me acostaba arriba mío, que yo lo cuento en el libro, y él se enojaba con Ujú. el perro para sacarlo para pegarme. O sea, ni siquiera decía, che, Sí, y de reírse por lo menos, decir, mirá lo que hace el perro. O, ¿me entendés? Era tan ensiquecido que terminaba cobrando el perro, que terminaba sacando el perro, que sí, me tiraba o sea, tenía que llegar o llegar, no había mucha vuelta. Si no llegaba, era como que no terminaba su cumplido, sí. su cometido. Sí, pero Entonces, sí, y te puedo decir a ver, yo pude experimentar algo que me permite entender ese estado en el que están esas personas. Porque, bueno, como vos sabes muy bien, yo tengo una hija adolescente que es autista y es autista no verbal y tiene crisis muy fuertes, violentas, donde el nivel de agresión que ella imparte cuando está en esas crisis es realmente desesperante, digamos. Uno tiene muy sí, fácil la posibilidad de desregularse, ¿sí? Y he vivido esa desregulación y si yo hubiera tenido una infancia violenta, que no la tuve, o sea, yo no tuve una infancia ni violenta ni nada, o sea, yo pude constituirme de una forma buena, por decir así, con una buena infancia. Entonces, si me desregulo y si se activa mi niña, no se va a activar la violencia. claro. Pero te puedo asegurar que desde el animalito mío, o sea, desde mi ser biológico puro,
ese nivel de agresión requiere una respuesta a la misma altura. No sé si me explico. O Sí, sea, sí, sí. que requiere o sea, mi cuerpo quisiera responder a esa violencia, ¿sí? Mínimamente Por para defenderte. supervivencia, Sí, por para defenderte. defenderme, o sea, para defenderme. Entonces, entiendo que además, si uno estuviera en un estado, o sea, si esas personas se desregulan y encuentran un niño adentro que lo único que sabe es violencia, no tienen otro recurso, realmente no tienen otra cosa. Porque sé que es muy difícil no accionar esa violencia. Pudo hacerlo, pero porque te digo, porque tuvo otra historia. Y suma, bueno, esto lo íbamos a hablar en otro libro que estoy haciendo, que está Gaby Sí, sí. también, pero suma que hay personas que comentan de más. O sea, Sí. pongo los dos casos, el de Gaby y digamos mi abuelo. Y que le digan a mi abuela, ¿y no le metiste un cachetazo? Para decirle a mi abuela, no le metiste un cachetazo, abrir la estufa y meterle dos leños con nafta, y me están avalando a que explote. Y a Gaby decirle, no la retaste, le está diciendo que mala madre, ¿me entendés? Porque no saben, no Sí. tienen idea lo que se vive, no están ahí, no tienen idea Ujú. la crisis que Gaby está viviendo y no puede hacer nada porque no la puede retar. Entonces, es una persona que estudió toda su vida para su hija, no le vamos a querer enseñar nosotros que ni siquiera, algunos son padres, otros no tienen hijos autistas, entonces hablamos por hablar. Y en el caso mío lo mismo, en el pueblo, y no le metiste un cachetazo. Sí, me metían palazos, o sea, hay que aprender a No, callar a veces. incluso a lo mejor alguien le dijo a ellos, a tu abuela o lo que sea, a lo mejor alguno le dijo, bueno, pero tenés que tratarlo con cariño, Ah, o no, o sí. tratarlo bien, no sé, a lo mejor alguien le dijo lo contrario, pero no estaba en su ser hacer eso, evidentemente, no estaba en A su veces hay deseo. a veces hay que mirar las historias y Más preguntar lo qué es. enoja, Claro, pero a más veces lo que, enoja no, es que eso. a veces hay que mirar las historias y preguntar qué necesita en vez de decir qué hacer, ¿no? Exacto, exacto, porque más lo enoja, ¿entendés? Porque, Claro, ay, pero ¿cómo? Entonces yo, ¿no? Soy una mala persona. No, no soy una mala persona, otro cachetazo, porque es más lo enoja. sí, Entonces también, el punto es ese, que cuando uno habla y ahí esto tiene que ver con que la crianza, por lo que veníamos hablando al principio, la crianza es algo muy complejo, pero muy profundo a la vez, del ser de la persona de los padres y del niño también. Entonces, no podemos, sí. Y el padre eh, tiene su lucha también, ¿eh? No por solamente el eso, niño. Lo que pasa es que el padre no lo puede demostrar ni sentarse con su hijo a decir, che, vos sabés que yo también tengo una guerra interna, se la tiene que tragar saliva y darle para adelante. O sea, sí, y yo a veces recomiendo con adolescentes, cuando tengo algún paciente adolescente que está luchando también por su supervivencia y ahí la está peleando, y los padres no saben qué hacer, porque ahora lo más común ver es que no saben qué hacer, o sea, es como vienen a buscar soluciones mágicas, pero también vienen a buscar que le digas lo que tiene que hacer a los padres, ¿no? Con los adolescentes. Y yo lo que les digo es, justamente, sí, siéntense con ellos y cuéntenle su lucha. claro, es que Hablen de uno a uno, o sea, se ofenden, que te puedan entender ahora, que es que son se ofenden. chicos. Yo siempre lo digo, por ejemplo, a ver, hay chicos que tienen a sus padres y sienten el abandono porque papá está todo el día trabajando afuera. Pero vos le decías a Sí, papá, sentate y decirle, no, ¿cómo le decís que estoy trabajando afuera si él ya ve que no le falta nada? No, necesita que el padre se siente y le diga, che, yo te amo, te quiero, todo lo que hago es por vos y tengo que estar afuera trabajando, pero necesita que el padre se lo diga, no que el ¿sabés chico por qué? suponga. Exacto, ¿y sabes por qué necesita que el padre se lo diga? Porque la fantasía es peor que la realidad, siempre. Sí, Entonces, se va, ¿sabes qué va a pensar? Que no me ve, porque no me quiere, porque no está. No, porque vamos a tender a pensar eso, pero porque es lo que necesitamos. obvio. Y además lo podemos llegar a entender a los 20 años que papá iba a trabajar, pero sigo condenado a los 20 años que estuve pensando que me abandonaba. Exacto. Y es lo no ser visto directamente, lo que decías vos, o sea, es no sos visto. Puedes ser súper amado, pero no te están viendo, no te llega ese amor. Entonces, eso ya se vive como un abandono. Claro, Eh, y el padre trabaja por amor también para que no le falte nada, pero pero no lo claro, entiende. Es como que, vos fijate que ahí entran los egos, ¿no? Porque el padre necesita que el hijo vea que yo estoy trabajando por vos
y el hijo necesita, che, yo estoy solo, entonces nunca se van a sentar a hablar, ¿entendés? Sí, Porque al contrario, se enojan los dos. Vos no ves lo que hago yo por vos y vos no ves lo exacto, que yo te necesito a vos. Y me enojo. Y nunca se exacto. sientan a charlar. Por eso es re importante que decirles esas cosas, tener esa comunicación, porque en el fondo, como vos decís, o sea, si te va a trabajar todo el día y no está, es por amor. Bueno, Y todos, incluso los que abandonan, que pueden los abandonar dejan la a verdad. crianza de otras personas y todo, también es por amor. Sí. Porque sienten que, creo que vos lo contás en el libro, ¿no? Sí. Como se sentía no capaz, no podía, no se sentía capaz y creía que lo Es, mejor para vos era claro, eso. es difícil para el chico también entenderlo, porque es como si yo también pudiera decir, ¿no? ¿Y quién me preguntó qué era lo mejor para mí? O sea, en algún momento Claro. levantaron un teléfono y dijeron después de 15 años, aunque sea 10, decir, che, vos sabés que yo fui el que te dejó, ¿estás bien? ¿Qué es lo mejor para vos ahora? ¿Te quedás ahí o no? Entonces, pero Claro. bueno, también entendemos que tenía su guerra hoy su historia. Antes no lo entendíamos, pero la Y carga de esa además, mochila hace que veas mal. y además lo que debe haber sido también cargar esas mochilas para, ¿no? Pero yo creo que Para se un acostumbra. padre que abandona y esas cosas. A ver, y también la vergüenza y el sentirse menos y bla, 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 Yo creo que en muchos casos prefieren cargar la mochila que que a dejar, enfrentarla. sí, y decir, che, me equivoqué. O bueno, o se acostumbraron a que su historia de vida es así y que nunca Mm, existió la persona y se adaptan a otros hijos que tuvieron. Que tampoco está mal, ¿me entendés? Vos creaste, por ejemplo, yo veo mucho que sanan en mi caso, sanan con los nietos. Yo ujú, tuve que aprender a soltar la soga para no cortarme. Porque hasta cuándo iba a mm, sostener algo que yo no, que ni siquiera había cortado antes, ¿me entendés? Pero fui, claro, agarré las dos soguitas, las até y las seguí sosteniendo. Y digo, che, ¿qué onda? Y bueno, me venía cortando y agarré la tijera y corté las dos sogas, chao. Pero sí, sí, sí. pero hoy no la suelto desde el rencor. Antes la soltaba desde el enojo. Hoy me encanta, por más que yo no tenga tanto diálogo con mi vieja, ver cómo mi vieja sana con mis nietos, con sus nietos. Mm, Pero porque si yo tuviera un hijo hoy en día también se lo dejaría ver, pero no le puedo pedir que pase eso conmigo porque no lo siente, porque no me crió. Y yo tampoco sé si lo sentiría porque no la tuve como madre. ¿Qué quiere que diga? Que te mienta. no sabes, claro. Claro, no puedo decir, sí, Cómo mi hubiera corazón sido. está acá. Capaz que llega y soy un potus. O sea, porque tampoco me crió. O sea, es como te digo, el amor es incondicional y se tiene que sentir. El título es un título, no deja ese título. O sea, Sí, mamá, sí. y qué sé yo. Y no, sí, mamá que, o sea, hay una etiqueta. ¿No entendés? No dejas una etiqueta. Mamá es una etiqueta. Mamá es la que te da amor, la que te da cariño, la que te cuida. Después son como un hijo, ojo, el hijo también. ¿Eh? El Ujú, hijo exactamente igual. El hijo que te da amor, que te va a cuidar, y el hijo que te traiciona, es lo mismo. Aunque parezca dura, pero la realidad es así. ujú, sí, Pero sí, bueno, sí, sí. Sí, porque es la complejidad del ser humano y es todo lo posible, está dentro de todo lo posible. sí, sí. Eh, Y está el y tabú de bueno, que no nos, podemos hablar de esto. ¿Viste? Es como que no, ¿cómo va a decir eso? O sea, claro, ¿cómo? Porque te dio la claro. vida, porque sí, está bien, te agradezco la vida, pero bueno, ¿qué querés que haga? Te pongo un altar y pongo Claro, una vela. no hay obligación, es eso, Nah, no hay obligación, no hay obligación ni siquiera de querer, eh, ni de un lado ni del otro, no, por eso, pero por duro que sea. sí me encanta ver cómo va sanando Ujú, y claro, cómo yo voy sanando, qué sé yo, con mi hijada, que la amo, con mi sobrina, que la amo. O sea, va formando diferentes faros, vínculos, y vos vas sanando también por este lado, porque todo lo que era duro, todo lo que era, ¿me entendés? Que no tenía sentimiento, que estabas en un muro de goma, que no sentías nada, se empieza a aflojar por este lado, y por este otro lado también va haciendo su camino. Pero lamentablemente no era un camino que tenían que ir juntos. sí, claro. Sí, sí tenemos que honrar que tu madre te dio la vida, como ella honrará que soy su hijo. Nada más. Con lo cual, el trauma también encierra un gran tesoro, que es ese descubrimiento, ese aprendizaje grandioso que yo tengo o que está detrás de lo que me pasa, para lo que estoy quizás en este plano, ¿no? Saliendo un poco de la psicología. Pero si estoy para aprender, creo que es ahí donde va a estar mi mejor valor. Ahora, Totalmente. si nosotros como terapeutas, como acompañamiento, cualquier acompañamiento que podamos hacer, sobrinos, tíos,
abuelos, lo que sea, maestros, cualquier, cualquier contacto que podamos tener con ese niño que está herido, que está roto, como decías vos, es como si dijéramos, bueno, se rompió, viste que los huesos del bebé son tan flexibles que no se fracturan los Claro. bebés. Bueno, eso sigue en el aparato psíquico de un niño hasta la adolescencia. Entonces, se puede evitar esa fractura, se puede evitar que eso quede para siempre, se puede salir del trauma. Mira, te cuento un ejemplo, una chica adulta ya, ¿no? Trae un tema, yo hago también terapia somática, como decías, y ella vino a una sesión para que hagamos esa terapia y traía un tema de unos dolores que tenía y trabajando con sus dolores y con su conciencia corporal y cuestiones que empezaron a surgir de esa conciencia de su cuerpo, apareció una escena, o sea, ella primero me trae toda una angustia vinculada como un trauma de abuso. Cuando entra en ese estado de contacto con su cuerpo, trae una escena donde un hombre, ella era como de un pueblo, y en ese pueblo ella iba sola a la escuela. Tenía que tomarse un colectivo y llegar a la escuela, iba sola, muy chiquita, porque el padre trabajaba, el padre era policía, y la madre, ella dice, mi mamá no estaba, ¿no? Yo no sé qué hacía, qué no hacía, pero mi mamá nunca estaba disponible. Entonces ella iba sola y había un hombre del barrio que la acompañaba. Y pasaba el tiempo y ella se sentía re bien con él. Y un día el hombre este se baja los pantalones como queriendo hacer algo y ella sale corriendo. O sea, el hombre no la llegó a tocar, ella no llegó ni a ver algo, o sea, Pero igual, nada. es un abuso igual. Sintió el Ah, susto que le produjo esa situación. Encima era sí, alguien conocido y del cual ella tenía un confío. afecto, porque, bueno, sale corriendo y llega a la casa en un estado de shock tremendo, tendría 11 años, una cosa así. Llega en un estado de shock tremendo y llega a la casa de la que estaba era la mamá y siente, yo a mi mamá no le puedo contar esto. Claro. Entonces no le cuenta nada a la mamá, porque era inaccesible la mamá. Y al papá, que sí tenía un muy buen vínculo, que sí le podría haber contado, dice, a mi papá no se lo voy a contar porque mi papá es policía y va a salir a matarlo. Y yo no quiero que mi papá esté preso. Entonces no tenía disponibilidad de contárselo a nadie, le quedó como trauma. Pero Claro. el trauma ahí, nadie le hizo nada, nadie llegó a hacerle Eso, nada, o sea, sí había una intención, solo se asustó, pero ese susto solo bastó para quedar traumada y ser una persona totalmente tímida, con mucha inhibición en la vida para todo, con miedo, vive en el miedo, o sea, rota. Y fue porque no tuvo esa contención que necesitaba en ese momento y alguien a quien contarle. no, sí, sí, es algo que, bueno, yo me acordaba de esto. Fuimos bueno, con los chicos de la facultad de posgrado, que Gaby también era alumna, fue compañera mía ahí. Fuimos a un hogar de huérfanos, que no puedo dar el nombre, de acá de la zona, y entrábamos y había un nene que no quería entrar. Entonces, ¿por qué me agarra la mano a mí y entró conmigo? Como que conmigo no conectaba con ninguno, conmigo sí. Llega la hermana más grande, eran tres. Y la hermana más grande habrá tenido 10, el nene habrá tenido 6 y la hermanita habrá tenido 4. Viene la hermana más grande de 10, 11 añitos y me dice, yo ya hablé con la señora. Y digo, ah, sí, ¿qué hablaste? No, no, no. Dice que los adopten a ellos dos, porque yo ya soy grande y nadie me va a adoptar. Y yo me voy a quedar toda la vida acá hasta que sea grande y pueda salir a buscarlos. Pero yo prefiero que los adopten a ellos dos. Ojalá que sea juntos, pero si es separado, bueno, que los adopten por separado porque quiero que por lo menos tenga una familia. Yo después lo voy a ir a buscar, dice, pero yo de acá no salgo más. Claro. Imagínate, fue 10 años tenía, o sea, yo me lo decía y no sabía dónde meterme, digo, pero con la madurez Sí, que te lo hablaba, o sea, hasta qué sí, sí. grado rompieron tanto una criatura que tuvo que madurar, o sea, no ni Sí, y infancia, maduró de en golpe. esos casos lo que hacen con los hermanos, ¿no? Hacen lo que ellos necesitan para ellos, lo hacen ellos con sus hermanos. También creo que hay algo de reparación ahí. Yo tenía una paciente también que era una chica que había vivido en la calle, o sea, y después en hogares, y en la época que estaba en la calle, en Once, vivía cerca de Once, la madre se había ido, no estaba, y el padre era un violento, borracho, un montón de cosas, vivían como en un cuarto, en una habitación, pero vivían todo el día en la calle con sus hermanitos, ella era la más grande.
y la gente le daba, dice, ay, mira esto, me dice, las únicas que nos cuidaban a nosotros eran las prostitutas de Plaza 11. Esas sí nos cuidaban, porque cuando hacía frío o llovía, nos metían debajo del techito del hotel o de algo, nos metían debajo del techito. Claro, Eso era, para ella era un montón. Bueno, y una vez una señora, ellos estaban ahí en el shopping del Abasto, y una señora les da para que, les dice, bueno, ¿tienen hambre? Sí, bueno, yo les voy a dar para que se compren. Yo no les voy a comprar, yo te voy a dar la plata para que vos te compres, le dice. Entonces, ¿ella qué hizo? Compró la hamburguesa más barata para cada chico y lo que le sobró, para ella no compró, o sea, compró medio para compartir, y lo que le sobró les compró fichitas para ir a jugar a los jueguitos. Porque ya, era importante que jugaran a los jueguitos, porque son niños. claro, Y ella sabía que eso lo necesitaban sus hermanos. es una locura. Entonces, eso es hermoso. Y la otra vez, yo trabajo en un hogar de niños acá, por acá cerca, que lo dirige mi tía, y es de día, ¿no? Van de día. Son chicos también con muchísimas carencias y están ahí durante el día. Van a comer y están durante el día. Y llego el otro día y había la encargada, la que está ahí todo el día, que es una madre para todos, estaba ella abrazando una nena. Horas estuvieron ahí abrazadas, qué sé yo. Y venía de pelearse con la madre, mucha violencia, qué sé yo, pero poder saber que esa nena está en su casa pasándola mal, sale corriendo, llega al hogar y se encuentra Claro, con un abrazo, que no le van a preguntar nada y que la van a contener y que le van a dar amor y que va a poder contarle a alguien, es que hace ese, toda la es que diferencia. es el acompañamiento mejor que hay, que Eso es deberíamos aprender suficiente. todo, terapeuta, deberíamos aprender a acompañar. Sí, Maestros, los ¿no? maestros los ven todos los días a los Los mejores chicos. acompañamientos que Muchos lo hay. hacen, muchos lo hacen, pero esa es la Además, ¿qué le puedes decir? No le puedes decir nada. nada, porque, o sea, viene de un momento que, ¿qué le vas a decir? No, porque tu mamá, o no, porque vos quisiste, no le tenés que decir nada, o sea, ya está. Descarga Solo acá. escuchar, que se descarguen, que se escuchen. Y justo ese Claro, día, no hablar después de de la eso, viene somática. otra. Claro. La Bueno, descarga, eso tirate te iba a descarga contar. importante, ¿no? Eso te iba a contar, porque después ese mismo día, al rato, cae otra nena llorando igual. Y que dice lo mismo. Las dos habían vivido lo mismo. Violencia de la madre, qué sé yo. Bueno. em, entonces me dicen, ay, ¿no quieres hablar con ellas? Le digo, sí, pero las dos juntas. Entonces las pongo a las dos juntas. Las dos le estaban pasando lo mismo. Son amigas entre ellas, además. Y el abrazo más importante fue que se abrazaran entre Entre ellas. ellas, porque se entienden además, ¿no? Y yo que voy una vez cada tanto y me conocen, pero no tienen tanto vínculo como el que tienen entre ellas, era más importante ese abrazo. Entonces Claro, descargaron las dos, pudieron descargar, pudieron contar, yo lo único que hice ahí fue, sí, o sea, ver, registrar algo o darles algunas ideas de más somáticas y entonces ver qué pueden hacer ellas, ¿no? Para descargar. Y una se pinta puntitos, agarra una fibra y se pinta puntitos en todo el cuerpo. Y eso le sirve de descarga. Bueno, maravilloso. Y a la otra le dije, ¿y vos qué podrías hacer para hacer algo parecido? No, yo podría, no me acuerdo qué hace también, no sé si dibuja o qué hace. Bueno, listo, ponete a dibujar. claro. Pero hace algo que te permita como hacer una acción. Pero como te digo, lo que yo le diga era mínimo. Ahí lo más importante era que ellas dos se puedan abrazar. Entonces, tantas cosas podemos hacer. Sí, lo que pasa es que yo creo que pecamos desde el ego, pecamos desde querer ayudar y querer decir qué tiene que hacer en su vida, querer meternos, querer obligar a salir la persona de donde está, o sea, no permitirle su tiempo. Si un cuerpo debe reparar biológicamente, Sí, la psiquis y la mente también, o sea, dejala que está viviendo el momento, y si está en el duelo, dejala en el duelo, no la saques del duelo antes, dejala que pase su duelo, permitíselo. Pero que la permitíselo. persona, claro, pero que la persona sepa que va a estirar la mano y va a haber otra mano agarrándola. Y que los niños sepan también desde chiquitos que se puede estar mal, que hay tiempo para eso. Obvio, Hay sí, tiempo para estar triste, que hay tiempo para el dolor, que hay tiempo para el duelo. Dárselos ahí, ¿no? Entonces, una colega mía que también trabaja con niños, tenía su consultorio, era toda una escalera que había que subir, arriba de la escalera estaba el consultorio. Entonces venía con la abuela.
Y la abuela parece que el nene estaba harto de la abuela, muy insoportable, creo que era violenta también. Entonces el nene llegaba como muy enojado porque estaba con la abuela. Entonces un día le dice, ay, ¿y qué te pasa? Le dice, ¿qué te pasa? Y la verdad la mataría a mi abuela. Bueno, le dice mi colega, vamos a planear su asesinato. Entonces jugaban como juego, ¿no? Entonces jugaban a ver cómo podían hacer. Y la podemos tirar por la escalera, y podemos hacer tal cosa, y podemos hacer tal otra. Entonces hacían plan, y entonces pasaban la sesión planeando cómo harían. Y el nene, obviamente era un nene que no lo iba a hacer, ¿no? Que tenía ya como atravesado la moral y que no lo iba a hacer, pero le aliviaba tanto poder sentirse entendido y decir, sí, es verdad, es insoportable o me hace mal, no sé. Entonces llegar a un lugar donde esa idea era posible. O sea, es posible empezar a pensar que a lo mejor la quisiera matar Claro. y llevarlo al juego. Eh, esto puede llegar a ser muy moralmente cuestionable, pero ahí la cuestión era esto que estamos diciendo. Hay espacio para cualquier emoción. Se te cortó, Gaby, el micrófono. Ahí creo que está. Ahí Ahora estoy. sí, hay espacio, quedó en espacio. Hay espacios. Hay espacio para las emociones, cualquiera que sea esa, y hay espacio o sea, podemos generar espacios seguros, porque tienen que ser seguros esos espacios, para las emociones que sean, que surjan. Ahora, moralmente está mal, sí. Vamos a ponerle que eso Sí, es moralmente mal. Pero moralmente lo que realmente está mal es que uno permita a un chico tener emociones. exacto. Que Eso uno también que es no pueda moralmente expresarlo. incorrecto. Que si lo expresa sea una falta de respeto. Que si quiere hablar, cállate la boca porque vos no tenés que opinar. Exacto, no llores, el famoso no Ah, llores, los hombres no que lo lloran. decimos, que Los los hombres no decimos lloran. todos. Los hombres no lloran. Vos tenés un Ay, hijo que no, está llorando y el primero que le dice, no llores, no llores. peor, va por la calle, no me hagas pasar vergüenza, no llores. Exacto. ¿Entendés? O sea, a ver, es chiquito, o sea, yo pasé una locura lo que voy a decir, ¿no? Pero vos comprás un cachorrito que es un perrito y el perrito te va a mirar en el piso y va a llorar, porque, y esto es lo mismo, un bebé, te va a hacer un berrinche, se va a tirar al piso, está en la edad del berrinche, ¿qué quiere tener un universitario? O Ujú, sea, es lógico, tiene que hacer el berrinche y tiene que aprender si el berrinche le funciona o no. Pero es parte de la exacto, vida y son etapas. No podemos. exacto. Y además todo hicimos el berrinche, pero imagínate grabarle eso, me haces pasar vergüenza. Claro. Ya queda grabado Lo ahí. que le queda grabado es o sea, yo te hago pasar vergüenza donde, ¿me entendés? O sea, entonces creo que si así como les hacemos creer que Papá Noel existe, cada palabra que Ujú. le implantamos en la cabecita, también se lo van a creer, ¿no? Si le digo que me hace pasar vergüenza, que es inútil, Se lo creen. maricón, ¿Por que qué creen? Vos, ahora, ¿por qué te crees que creen en Papá Noel si los padres se lo dicen? Es solamente porque los padres se lo padres se lo dicen, no dicen. por otra razón, porque por amor, nada más que por eso, y porque los padres son como la base de mi supervivencia. ¿Cómo no le voy a creer lo que me ¿Por dicen? qué tenemos los papás que tenemos, no? Porque si llorás sos maricón, porque no tenés que demostrar nada, porque los machos, porque bla, bla. Entonces, Claro, claro, ¿qué te van a dar un abrazo? ¿Qué te van a decir un te quiero? claro, claro, porque se forma después cómo va a ser como adulto ese Claro. niño, ¿no? Y Entonces, sí. Sí, no es nada fácil porque cada generación carga con las anteriores y con todos los mandatos y todo. Pero también, por eso me gusta esa frase de Freud, también la confrontación generacional es necesaria para eso, para empezar a evolucionar como humanidad, ¿no? Como sí, como decía él, si no ir, odias a tu padre no hay amor. sí, Ya tarde o sí, temprano. se necesita para el amor propio. Y en términos así drásticos como el ejemplo de recién, este autor Winnicott hablaba que la tarea de los padres es sobrevivir en la adolescencia, ¿no? Es sobrevivir, pero ¿sobrevivir a qué? Sobrevivir a seguir siendo adulto, porque el adolescente lo que va a hacer es matarte simbólicamente. Claro. Es un asesinato simbólico que hace el adolescente. Y es necesario ese asesinato simbólico. Yo con mis alumnos de psicología evolutiva doy en la carrera de psicología, doy la materia de adolescencia, ¿no?
Y entonces ellos hacen una entrevista al adolescente. Entonces, como traemos esa teoría, estamos, sí, mi adolescente, el que yo entrevisté, todavía no asesinó al padre. El otro, no, el mío ya lo asesinó, dicen, porque jugamos con eso, porque es re necesario eso. No es odiar al padre, es una forma de decir, ¿no? Pero es verlo como asesinarlo, es ver, es dejar de ver a ese ídolo y empezar a ver un ser humano que hay cosas que no me gustan, que me fastidian. En el odio, yo hablo también del odio, ¿no? Con la mejor, cuando vos te enojás con tu viejo, que me decís, en algún momento nunca odiaste. Tenés que decir, Sí, 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 me enojé y bueno, y ya se me pasó y ahora te vuelvo. exacto. Son Y el segundos. odio convive con el amor. Claro, No lo que son pasa es que las personas se opuestos. creen que la emoción, el odio, es eterno. No, no es eterno. Es algo que me viene ahora, algo que se me va ahora, como el enojo, juega, entra y sale. Exacto, exacto, Me lo exacto. falta, Y eso es necesario para empezar a quererse a sí mismo, para claro. hacerse a sí mismo, para ser, o sea, Además, vos fíjate que vos una tenés. persona distinta. Bueno, no te digo que te pasa a vos, pero a muchos le pasa. Tienen 50 años y los padres todavía le siguen diciendo qué hacer. ¿Vas a dejar ese trabajo en serio? ¿En serio vas a hacer eso? ¿Pero por qué no te fijas? Si vos ese trabajo estás segura, ¿cómo lo Pasa. vas a dejar? Y vos no podés, o sea, no puedo vivir, ¿me entendés? O sea, ¿qué onda? No, no. Sí, Y sí, si me sí, equivoco, pasa. déjame equivocarme, ya tengo 40 años, un ejemplo. Claro. Déjame equivocarme, ¿eh? Sí, 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 Ni sí. siquiera, o sea, entonces tenemos tanto, y además se nos subimos a un caballo, ¿no? Es ese ego de decir, yo todavía puedo seguir decidiendo sobre vos, porque yo te di la vida. Entonces vos me debés la vida y yo todavía puedo decidir en lo que vos haces. Pues yo quiero lo mejor para vos. No sé qué es lo mejor para mí, pero yo para vos quiero lo mejor. O sea, Y eso es porque en el fondo lo que genera es en el hijo una sensación de no me ve capaz, ¿no? Me desvaloriza. Como me desvaloriza, me tiene que decir lo que tengo que hacer porque siente que yo no lo hago bien. yo igual lo veo como un juego también para que no te terminen de soltar, ¿eh? Claro, sí, es la forma. O sea, Ah, si seguís siendo niño, si vos seguís siendo niño, te pueden seguir manejando. ah, Entonces, es como que los padres ahí lo que no hicieron fue el duelo de los niños. Que entiendo que debe ser muy difícil que vos tenés un niño, de golpe te lo cambian por completo y es adolescente, y después de eso, no solo que te lo cambiaron, sino que encima ya no está más, se va, y se además te va de la casa la incluso. primera relación de novia o de novio, viste, que empiezan con ganas de salir, de Muy irse, difícil. me voy a la casa de mi novio, ponele. O me voy a, empiezan a, debe Debe ser tu ser muy cachorro, difícil claro, tu porque cachorro, tu es cachorro. soltar al niño y también eso es un duelo. Muchos padres no hacen ese duelo por el niño, ¿no? Y una forma de hacer el duelo en la adolescencia, durante la adolescencia, son esas peleas, esas rabietas, esas peleas, que el chico pega un portazo, que la madre le pelea con él y qué sé yo, esas cosas, esas tiras y aflojes, esas cosas de no, en esta casa se hace lo que, mientras vos vivas en esta Bueno, casa, sí, esas cosas, ¿no? Es una igual, forma también de ir haciendo el duelo de ese fíjate, niño que ya no está más. para eso son niños, pero a veces cuando son adolescentes, para eso son niños, pero cuando yo te tengo que contar el problema que tengo con papá o el problema que tengo con mamá, te lo cuento a vos. Ahí pasa a ser adulto, ¿no? Ahí Ahí es un adulto, claro. carga todo a mi Ese mochila. es otro tema, el tema de la intimidad, o sea, lo público y lo privado. Y una de las cosas que durante la adolescencia se termina de aprender realmente, el aparato psíquico empieza a como a terminar de constituir, que es la diferencia entre lo público y lo privado, que es muy importante, porque además permite proteger la vida, pero poder distinguir y diferenciar una cosa de la otra. Así Y que además, eso también es, pero me además, parece que ya es otro tema. otro tema, porque lo estás poniendo en otro lugar. Gaby, Sí, ya son sí, hace más de una hora que te tengo y tenés que ir a hacer dale, cosas, dale. así que más que nada Bueno, agradecerte, me encantó la charla. Bueno, mandarle un saludo enorme a Paloma, a todo que anda por gracias. ahí. Sí, Y bueno, la verdad que como siempre me encantó. Y te vamos a esperar para el segundo, que ya lo venimos armando también, así que dale, buenísimo, buenísimo. Nada, bueno, gracias a vos y también me encantó y bueno, qué lindo poder ir haciendo estas cosas. Así que te felicito por esta playlist de entrevistas. bueno, muchas gracias. Les aviso que los datos de Gaby van a estar en el libro, también lo vamos a poner acá por si alguien quiere comunicarse con ella de Buenos Aires. Eh, lo- si por algún caso, lo que sea, ahí van a estar todos los datos o me los escriben por privado. Está el Instagram de ella, está todo. Bueno, Así que muchas bueno, gracias. Gavita, te mando un beso grande y gracias por todo. Gracias. Chao.